Hola a todos. Este es mi primer videoblog como tal. No sé exactamente si se llama así, creo que sí. Y me cuesta muchísimo salir yo ante la cámara. Ya no solo por el hecho de salir, sino porque ya mi capacidad de comunicarme es bastante nula. Entonces, si me pones la cámara, me pongo más nerviosa. Ya si tengo que memorizarme cierto guión, peor aún. Porque yo en todos estos casos que me gustaría contar, por supuesto me documento, me lo leo todos los artículos que encuentro, casi todos, pero yo lo voy a contar con mis palabras, o sea, yo lo que es memorizar fechas, nombres específicos, va a ser muy complicado, entonces siempre voy a tener cierto guión o que, o sea, no tengo nada preparado, pero algo en lo que me pueda basar un poco para seguir contando bien la historia. En fin, no me enrollo. Me gustaría hablar del caso de Edmund Kemper, el asesino de las colegialas, que, bueno, digamos que me despertó bastante la curiosidad a través de la serie de Mindhunter. Un momentito, por favor, que la están liando mis gatos. A través de la serie de Mindhunter, básicamente el comportamiento de esta persona, que tal y como lo ponen en la serie, es súper carismático. Aparte, su apariencia física es entre imponente y denota mucha inteligencia también. Y la verdad es que está súper bien actuado. Me intrigó también el hecho de que fue una persona que cayera tan bien que, no sé, te da cierta, a ver, no empatía, pero es como que sí, es muy manipulador, yo creo. Entonces, él mismo con lo que te cuenta, trata de justificar un poco sus actos. Entonces me llamó mucho la atención en sí su persona, al igual que en el caso de, por ejemplo, Charles Manson, que quizás sí le veo también ese carisma del que hablan, pero no lo acabo de comprender tanto, ¿no? En este caso sí comprendo, por ejemplo, el hecho de que ni la policía creyera que él fuera el asesino cuando confesó, o que incluso fuera amigo suyo y tomaran a menudo cañas en los bares de policía, etc. Creo que él dice la verdad cuando explica sus motivos personales hasta el punto que él cree, porque una vez que él realiza su meta final, entre comillas, el, el motivo de todos sus crímenes, se da cuenta él también de que eso no era suficiente, pero digamos que él se veía motivado por todo esto. Entonces, pues bueno, me gustaría hablar un poco de este caso que aunque ha sido muy tratado, me gustaría un poco opinar sobre eso, sobre si se puede justificar en cierta medida lo que hizo por su infancia, sus motivos personales, cuál creo que era la relación de su madre ante este caso y un poquillo así por encima, ¿vale? Lo que sería su historia. Edmund Emil Kemper nació en California el 18 de diciembre de 1948 y más conocido como Edmund Kemper. Era hijo de Edmund Emil Kemper Jr. y Clarnell Stage. Poseía un coeficiente intelectual de 140 y desarrolló un comportamiento psicopático desde muy joven. Torturaba y asesinaba animales, representaba rituales sexuales con las muñecas de sus hermanas cuando se enfadaba con ellas y les rompía sus juguetes, desmembraba y decapitaba las muñecas. Una vez, en una ocasión, llegó a decir que para besar a una maestra con la que se sentía atraído tendría que matarla previamente. Ya de por sí el comportamiento de Kemper era muy extraño. Hay que decir que creció en una familia bastante destructurada. Por un lado, su madre era terriblemente rígida y por otro lado su padre, al no poder soportar más a su mujer, abandonó la familia. Con el tiempo, Kemper fue a vivir con él, pero no hay que adivinar mucho para deducir que no salió bien, y por lo tanto volvió a vivir con su madre. Su madre comenzó a obligarle a dormir en el sótano por miedo de que abusara de sus hermanas, y lo alimentaba con cabezas de pescado. Esto molestaba terriblemente a Edmund. Después de X tiempo, al ver que la situación no era sostenible, Edmund decidió irse a vivir con sus abuelos. Hasta aquí hay que justificar en cierto aspecto la reacción de la madre, porque era evidente que sus actuaciones no eran muy normales, pero por supuesto la mano dura que empleó solo empeoró las cosas.
No sé exactamente si su madre conocía este hecho, pero otro rasgo muy conocido de la psicopatía es el daño hacia los animales. Es un signo que enseguida nos alerta de que algo no funciona bien y más en la infancia de un niño. Edmund a los 10 años enterró vivo a su gato y al cabo de unos días lo desenterró y puso de adorno su cabeza en la habitación. Aparte del trato que realizaba hacia sus hermanas y los extraños juegos que solía gustarle jugar junto a ellas, como por ejemplo la cámara de gas, era evidente que algo fallaba en su comportamiento. A pesar de esto, él era muy inteligente y también hay que decir que destacaba enormemente por su tamaño. Medía unos 2 metros con 6 centímetros en su adultez y siempre fue un poco el blanco de las burlas por ello. A los 15-14 años aproximadamente decidió irse a vivir con sus abuelos, los cuales su abuela tenía un carácter muy similar al de su madre y su abuelo, aunque era un buen hombre, ya tenía signos de demencia debido a la vejez. La convivencia tampoco fue buena. Llegó un punto en el que Edmund tiroteó a su abuela cuando ella estaba terminando un libro. Acto seguido también mató a su abuelo cuando llegó. Después llamó a su madre y le instó a que avisara a la policía pues había matado a sus abuelos. Sus palabras fueron que él solo quería ver qué se sentía al asesinar a su abuela y que mató a su abuelo porque sabía que se enfadaría por haber matado previamente a la abuela. Después de esto fue internado en el Hospital Estatal de Atascadero y además de hacerse amigo de su psicólogo, se convirtió en su asistente. Gracias a su inteligencia pudo ver las pruebas aplicadas a otros internos y gracias al aprendizaje que obtuvo de estas, impresionó a su médico y consiguió el alta, falsificando los exámenes, por decirlo así. Después de esto se fue a vivir con su madre a Santa Cruz, California. En este punto él había trabajado en diversos sitios hasta llegar al Departamento Californiano de Transporte. Ahí fue cuando comenzó sus crímenes. Entre mayo de 1972 y febrero de 1973, Kemper mató a diversas estudiantes que se encontraban en la autopista, a las cuales llevaba a zonas rurales aisladas para matarlas, acuchillándolas con arma de fuego o asfixia, y después trasladarlas a su apartamento donde practicaba necrofilia, normalmente con las cabezas de sus víctimas, para posteriormente desmembrar los cuerpos. Usualmente arrojaba los cuerpos desmembrados a barrancos o los sepultaba en campos. Pero en cierta ocasión enterró la cabeza de una víctima de 15 años en el jardín de su madre en una especie de broma enfermiza. Asesinó a 6 colegialas, incluyendo 2 estudiantes de la Universidad de California y una del Cabrillo College. Reveladoramente, después de discutir con su madre, era cuando cometía los asesinatos. Muy bien, pues vamos a hablar de las víctimas. Como hemos hablado ya, el tema comenzó en su infancia con el tema del gato, luego de hecho mató otro gato, le había cortado el cráneo para exponer el cerebro y la apuñaló innumerables veces. Su madre descubre los restos del animal en el armario, lo cual es otra alerta para decir, haz algo con tu hijo, algo no funciona. Después de asesinar a sus abuelos, aquí, por ejemplo, estoy leyendo, irónicamente, la madre de Kemper había advertido a su esposo que no se sorprendiera si un día su hijo mataba a sus abuelos. O sea, es como una bomba a punto de explotar y la dejas ahí y no pasa nada. O sea, el pasotismo es brutal. Por supuesto, esto no es una forma correcta de guiar a un niño. Vale que sus problemas fueran innatos o no tuvieran que estar relacionados con sus padres, si yaces en sus problemas no puedes dejarlo estar con todo lo que ha sucedido. O sea, incluso después de haber matado a sus abuelos o haber vuelto a casa de su madre después de haber estado en el correccional, si no me equivoco, aún así no tuvo ningún tipo de precaución o de control sobre él. Es tremendo. Bueno, al volver a casa de su madre, estuvo en diferentes empleos en los cuales duró poco tiempo.
Su gran sueño, por cierto, era ser policía, lo cual por su físico, sus medidas, no podía, básicamente por su altura. Pero sí que conversaba mucho con ellos, tenía amistades dentro del círculo de policías. Su modus operandi, entre comillas, es recoger a autoestopistas, normalmente chicas, cerca de la universidad. Él físicamente era una persona que muy formal, que sabía hablar muy bien, muy educado, además era universitario o, bueno, iba de que fuera universitario y tal, entonces les daba cierta confianza a sus víctimas. Básicamente esa era su forma de actuar. Las personas no desconfiaban de él, se montaban en el coche y ahí es cuando él las secuestraba o las mataba poco después. Sus primeras víctimas fueron Marianne Pizzi, perdón la pronunciación, seguramente esté muy mal dicha, y Anita Luches. Allí se las llevó del coche a un sitio apartado y las mató a puñaladas. Después trasladó los cuerpos a casa de su madre, les sacó fotografías, las descuartizó y les cortó la cabeza. Al día siguiente entierra los cadáveres en la montaña cerca de las inmediaciones y arroja las cabezas a un barranco. Aquí no concreta si tuvo también relaciones sexuales con los cadáveres o con las cabezas. Si no me equivoco, sí. De hecho, una de las dos chicas, creo que era Miriam, se ganó un poco su amistad, entre comillas, y él reconoce que le costó bastante llevarlo a cabo por este motivo. El siguiente caso fue el 14 de septiembre y desapareció una chica llamada Aiko Ku, si no me equivoco, de origen asiático, estudiante de danza que pedía aventón, supongo que se refiere a recogida de autostop, en el área de Berkeley. La recogió cuando ésta hacía autostop, la estranguló, violó el cadáver y se lo llevó a casa. Si no me equivoco, enterraba las cabezas en el jardín enfrente de la ventana de su madre. Era una forma de humillarla o de mostrar su poder ante ella. Claro que ésta no sabía nada. Mientras tanto, realizaba evaluaciones psiquiátricas que eran todas correctísimas, porque ya sabemos que esto funciona muy bien. Luego, el 8 de enero de 1973, desapareció Cindy Schall, de 18 años, cuando iba haciendo autostop a sus clases en una escuela pública del lugar. Después de este asesinato, esperaba unos 4 meses antes de volver a matar. El 5 de febrero de 1973 desaparecieron otras dos muchachas que pedían autostop. Se llamaban Rosalind Thorpe y Alison Liu. Antes de llegar a su casa ya las ha matado. Coloca el cadáver encima de su cama y lo viola. Desmembra el cuerpo en la bañera y arroja los restos al mar. La cabeza la entierra al pie de la ventana del cuarto de su madre. Bien, en este punto llegamos al hecho principal, ¿no?, de este caso. O sea, todos estos asesinatos, según él, los hacía por el odio, las faltas de respeto, las humillaciones que había sufrido por parte de su madre. Como creo que he dicho ya, su objetivo era matar a su madre, pero él necesitaba o se justificaba diciendo que antes necesitaba practicar con otras personas. Entonces, llegado en este punto, que supongo que aparte él ya no sentiría satisfacción dentro de su mente loca y cruel, en analizar los asesinatos, quiso subir un escalón más o se dio cuenta de que todo esto no le estaba satisfaciendo en un nivel profundo como él necesitaba, tal por sus traumas y su vida, y se dio cuenta de que ya era momento de matar a su madre para que terminara todo. Él cree que en el momento que mate a su madre, todo estará bien. No necesitará asesinar a más personas y emocionalmente llegará un momento ya de estabilidad o de empezar una nueva vida. No lo sé. No sé exactamente qué es lo que estaba pensando, obviamente, este hombre, pero creo que era algo así, que matar a su madre era una especie de liberación de todo lo que había sufrido por su parte. Y como que él consideraba que era tal y como era, o sea, un asesino y demás, y etcétera, y débil ante sus pensamientos e impulsos moralmente, era debido a su madre. En el momento que ya no estuviera, todo terminaría y todo iría mejor.
Esto es lo que yo consigo entender de este caso. Sinceramente creo que él sabía que esto no iba a ser la solución, que matar a su madre no iba a cambiar nada. Creo que de hecho se estuvo justificando y que probablemente haya algo en su interior que después de haber hecho todo esto, insaciable, que quiera más, o sea, una satisfacción que no sabes cómo rellenar de ninguna forma, ¿no? Cómo acallarla. Si no hubiera, o sea, quiero decir, si después de haber matado a su madre y a su amiga y a la amiga de su madre no se hubiera entregado, hubiera seguido haciéndolo y probablemente de diferentes formas o de diferentes objetivos. Puede que sí que su madre estuviera en una lista, digamos, o sea, que quisiera matarla desde la infancia y que a quien más miedo tenía era precisamente a su madre, a pesar de haber matado a otras personas, la aterrorizaba a su madre. Entonces él necesitaba sentir su poder ante ella, ante todo lo que había sufrido. Pero era todo psicológico, era todo psicológico. Me paranoia mucho precisamente eso, ¿no? Que una persona que sea capaz de haber provocado un horror así tuviera tanto miedo a su madre. Y que tampoco es que su madre abusara físicamente de él o le pegara o tal, hasta donde yo sé. Era sobre todo humillaciones verbales o con sus actos. En esta época él también era adulto ya. Ya no tiene tanto peso lo que tus padres puedan llegar a hacerte. Hay ciertos traumas que si no superas te van a perseguir toda la vida. Pero en fin, creo que a fin de cuentas lo de culpar a su madre era una justificación o una excusa. Es como cuando no eres capaz de solucionar algo y siempre pones una meta más lejana, ¿no? Cuando consiga esto, podré con lo otro. Mientras tanto lo hago y me despreocupo. Llegó un momento en el que terminó con ese objetivo, que era matar a su madre, y se dio cuenta de que no era esa para nada la solución. Pero en fin, no me voy a adelantar. La cuestión es que, llegado después de este asesinato, él va a su casa. Me parece que tiene una pequeña conversación con su madre en el que ella pasa de él, básicamente. Y por la noche, mientras está durmiendo, la mata y la decapita a cuchilladas. Después tiene relaciones con la cabeza de su madre, ¿vale? La coloca en el salón y le tira flechitas. Me parece que después de eso pasa unos 4 días encima con el cadáver de descomposición en la casa, si no me equivoco. Después de esto, llama a una amiga de su madre, la invita a ir a su casa y cuando llega, actos seguidos de que ella se siente, también coge y la mata. O sea, ¿eso por qué? Ya habías asesinado a tu madre, ¿qué más necesitabas? Entonces se ve que al pasar estos días, o sea, no sé si fue el mismo día, a lo concreto, decide entregarse a la policía. En este medio no especifica si se entrega ese mismo día o, si no me equivoco, supongo que será unos pocos días después, unos 3 días aproximadamente, de que estuvo con el cadáver en la casa. Esto es importante sus palabras, su opinión. El objetivo principal había desaparecido, dijo más tarde a la policía intentando explicar su decisión por entregarse. En sus confesiones posteriores reconoce que lo que más deseaba era saborear su propio triunfo sobre la muerte de los demás. Él vencía la muerte y vivía mientras los demás morían. Esto actuaba sobre él como una droga, empujándolo a querer cada día más gloria en su vida personal a la muerte. O sea, era, sí, como lo dice, como una droga. El hecho de ser capaz de hacer algo así te da cierta sensación de ser un dios. Entonces eso es adictivo, ¿no? Según dicen en estos casos. Más cuando tu vida está tan vacía que no puedes conseguir ningún premio, ¿no? O sea, ninguna satisfacción personal como puede ser un aumento, relaciones con los demás, etcétera. Tienes que buscar tú esa meta que esté a tu mano. Entonces, pues su satisfacción era esa.
Su forma de sentirse más honorable o con más poder era esa. Quizás porque no tuvo oportunidad a conocer a otra. Lo que está claro en este caso es que aunque no justifica su infancia, estoy 100% convencida de que si se hubiera intervenido a tiempo, si hubiera crecido en otro entorno normal, probablemente hubiera sido muy diferente. Quizás en la base ya estaba un poco, no ese gen, pero digamos esa psicopatía previa, pero no creo que lo hubiera hecho de esta forma tan pronto, tan impulsivamente y no sé, quizás algún día hubiera acabado haciendo alguna locura, pero no hubiera sido a tal nivel o se hubiera podido retrasar para intervenir mejor. O incluso sí, podría no haber pasado nada y haber tenido una vida medianamente normal. No es justificación, pero tampoco, no sé, hay personas que con una vida normal, incluso buena, hacen cosas de tal maldad. Yo creo que él estaba muy abrumado con todo, o sea, se supone que no tiene ningún problema mental, pero sí creo que en ese momento él no podía pensar con claridad, no tomó buenas decisiones y probablemente él haya pensado más sobre esto. De todas formas, ciertos rasgos en sus asesinatos me extraña mucho que no le hayan encontrado ningún tipo de problema mental o de, no sé, fobia, no sé, parafilia, algo extraño tiene que haber con esta persona a pesar de todo. Bueno, el 7 de mayo de 1973 es formalmente acusado de 8 asesinatos en primer grado. Él había declarado todos sin asistencia de un abogado, entonces le resultaba complicado encontrar un abogado que ahora argumentara locura o incapacidad para afrontar el juicio. Aparte estaba el hecho de la gran inteligencia y coherencia que tenía para expresarse, y cuando le preguntaron el castigo pensaba que merecía, confesó que la muerte por tortura. A pesar de estas 8 condenas por asesinato, Kemper escapa a la pena de muerte porque acaba de ser abolida en el estado de California, donde más tarde fue restablecida. Kemper fue famoso, digamos, aparte de sus horribles crímenes, por la entrevista que a raíz de esto aparece en Mindhunter, que fue realizada por Robert Ressler, psicólogo y criminólogo que acuñó el término de serial killer, y John Douglas, jefe de la Unidad de Ciencias del Comportamiento del FBI. Él aceptó encantado la entrevista, les contó todo lo que se ha visto un poco en la serie, que su madre siempre la había odiado, porque siempre se parecía desde niño a su padre. Como tenía 10 años y era un gigante, y como su madre temía que pudiera abusar sexualmente de la hermana, lo hacía dormir en un sótano que no tenía ventanas. Dato también importante sobre los maltratos que recibía por su parte. Recluido como un preso en este sótano en el de su madre, obligado a sentirse culpable y peligroso cuando no había hecho nada malo, se fue obsesionando con la idea de matar. Cuando sus padres se separaron, mató y descuartizó a los 2 gatos de la familia. Este dato me resulta interesante. Según los investigadores, el maltrato hacia los animales son uno de los rasgos de los 3 que caracterizan la personalidad del asesino múltiple. Otros 2 son la piromanía y la incontinencia urinaria durante el sueño. Creo que esto se ha desmentido hasta cierto punto, de que no influye, pero no está para nada demostrado que esto sea así. Sin embargo, la crueldad infantil hacia los animales sí es un rasgo muy importante que, por favor, os pido que si lo presenciáis o lo conocéis, por favor, tomar cartas en el asunto, porque aunque no vaya a ser esa persona un asesino múltiple, no está nada bien. O sea, por favor, no permitáis algo así. Y luego el hecho de que muestra un importante problema ante el desarrollo de ese niño. Pero en plan, aunque sea un acto, entre comillas, inocente, una cosa es matar unas hormigas, otra cosa es cortarle el rabo a un gato, ¿vale? Eso no. Y igualmente, si son cosas pequeñas como lagartijas, etcétera, hay cierto punto que dices, no. De todas formas, tío, valores, no hay que matar sin motivo.
a los animales, no voy a decir personas porque es obvio, pero son eso, pensamientos que ya van formando parte de esa persona y de, no sé, se va y, no sé, por favor, hacerlo. Y bueno, esos son valores que tienen que estar integrados en un niño. Es importante para después su desarrollo tener estas bases en el comportamiento. Pero bueno, probablemente comente esto muchas otras veces sobre el respeto hacia los animales. En fin, actualmente Kemper está en la cárcel. Después de esto escribió un libro también. Y está bien considerado dentro de la cárcel. Se considera una persona amistosa con la que se puede hablar, incluso hasta cierto punto carismática. Creo que está rondando los 70, 75 años y tiene cadena perpetua, nunca va a salir de allí. Y desgraciadamente no ha tenido la pena de muerte, que quizás sería lo mejor en este caso, y probablemente también sería lo que él quisiera, por lo tanto, mejor que lo siga pagando todos los años que le queden y que siga dándole vueltas a por qué hacía todo esto. Para agregar así finalmente, yo sé que me expreso muy mal, entonces espero que no se malinterpreten ciertas cosas. Yo, por supuesto, considero esto unos crímenes horribles. Creo que no ha hecho tanto ímpetu en esto quizás como quería en los crímenes, pero es que justo ahora no encuentro la información que buscaba y no estoy para buscar 20 vídeos que vi en su momento. Ya la próxima vez me lo prepararé mejor, prometido. No tendría que haberse, o sea, sí veo bien que se haya hablado con esta persona, se haya investigado, etcétera, las entrevistas precisamente para entender más el comportamiento de ese tipo de criminales. Pero no sé, quizás ha saltado un poco su persona o se ha tirado mucho eso a lo que le ha hecho su madre, etcétera, un poco para justificarle. O sea, es como que te lo ponen un poco como el asesino que te cae bien, con el que te sientes identificado, que tú hubieras hecho lo mismo en su lugar. Y no, por favor, no ves la serie en ese aspecto. Te lo ponen carismático porque es curioso ver a una persona que es capaz de hacer algo así, que se le dé tan bien las conversaciones, entablar amistades, porque no es el típico perfil que solemos imaginar de persona seria, reservada, misteriosa, ¿no? Porque en ese aspecto lo veo bien precisamente para ver que no nos podemos fiar absolutamente de nadie, que hasta quien menos te lo esperas, hasta un amigo de la policía, que ni ellos se lo creían, puede ser un asesino. Creo que la idea de la serie va por ahí. Aparte de esto, te puede encantar hablar con una persona puede ser estupenda hablando, puede ser graciosísima, encantadora, etcétera, y no tiene nada que ver eso con lo que la otra persona haya hecho, sobre todo si no lo sabes. Creo que este caso puede servir, pues eso, como una alerta hacia los comportamientos de los niños, porque todo esto se refleja la mayoría de las veces a esa edad, y sobre lo que puede influir también el trato de los padres. Que inventarnos nosotros o elegir nosotros el castigo porque creemos que es el correcto, y más en temas tan delicados, es la peor solución que podemos dar. No somos expertos para nada, ya no de cómo criar a un niño, mucho menos de los problemas psicológicos que esto puede causar.
o los traumas, fobias que esto puede causar. Entonces, ya no solo estamos afectando a la vida de una persona, sino a las otras que pueda verse afectadas por esa persona que nosotros estamos mal construyendo, porque es así, la estamos haciendo lo que nos da la gana precisamente para evitar problemas o porque no nos apetece y no. Siempre que veamos algo así, lo mejor es acudir a un profesional y todo se puede, a tiempo, todo se puede corregir o minimizar el daño. Entonces, bueno, espero que al menos os haya hecho pensar un poco, poneros un poco en la piel, ¿no? De cómo hubierais actuado vosotros ante una situación así. Si os sucede eso, que con la serie, etcétera, os da cierta empatización hacia él. Y supongo que a fin de cuentas para haberlo contado un poco más liosa, sinceramente. Este vídeo es un poco prueba, así que nada. Espero sinceramente mejorar y aprenderme los guiones de memoria. Un besito, chao.